El conglomerado militar Gaesa, los dueños de la isla, los dueños de la finca, podrían ser reconvertidos en otra cosa más opaca, más discreta, para escapar de la presión de Estados Unidos, advierte en las últimas horas un informe de Cuba siglo XXI. Desde que comenzaron a implementarse las sanciones de Trump contra Gaesa, el régimen cubano ha tratado de traspasar sus activos a entidades que no están sancionadas, y eso asegura en ese informe de Cuba siglo XXI el experto Emilio Morales. Sebastián Arcos, el director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Camilo. Gracias por la invitación. Oye, esta pregunta mía es casi retórica, pero viendo los tejemanejes que hay en torno a esa, bueno, la voy a preguntar para que por preguntar no quede. ¿Crees tú que se podrá impedir una piñata a la rusa en Cuba o ya eso es inevitable? Es una buena pregunta. La piñata está andando ya. Desde hace rato, esto no es nuevo. Claramente en Cuba hoy hay una casta de gente privilegiada que tiene acceso a conexiones con empresarios occidentales, que tienen acceso a dinero y que a quienes se les ha permitido establecer ya una base que podemos llamar capitalista de hacer negocios. Lo que pasa es que en realidad no es capitalista, es más bien mercantilista. Recordemos lo que hacía España con Cuba en la época colonial, que obligaba a los cubanos a comerciar solamente con España. En el caso de Cuba, el régimen obliga a los cubanos a lidiar solamente con el régimen y a través del régimen. Por eso es que yo prefiero llamarles mercantilistas antes que llamarles capitalistas. Pero ya hay claramente un grupo muy limitado de personas que han podido saltarse al resto de la población cubana y que si mañana ocurre un colapso en Cuba y ocurre un cambio de régimen, muchos de ellos van a arrancar con una ventaja significativa sobre el resto de los cubanos, que es injusta porque no es una ventaja que se debe a sus méritos personales, sino a sus conexiones políticas personales. Como, Desafortunadamente, como, esa es la realidad. como pasó en Europa del Este cuando cayó el comunismo. Oye, Sebastián, ¿hasta qué punto es cierto eso que se está diciendo ahora, que Estados Unidos y Cuba están forjando realmente una nueva relación bilateral? Yo no sé de qué relación bilateral estamos hablando. Yo tampoco, ¿eh? Que conste. Hay una relación, hay una hostilidad enorme entre ambos países. No hay una relación comercial normal, no hay una relación diplomática normal. Hay una tensión inherente en la relación entre ambos países. Hay un conflicto bilateral que no está resuelto. Eh, no sé a qué relación se refieren tus fuentes, francamente, a no ser que estamos hablando de una teoría de conspiración, de que la Casa Blanca está dispuesto a aceptar a los Castro en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. O, Y yo prefiero no entrar en teorías de conspiración. o que los Castros van a vivir con el cangrejo en Fisher Island. No, es que eso aparece de pronto en los ensayos de opinión, en las columnas de opinión que aparecen en la prensa, sobre todo anglosajones, y uno se queda con cara de what, porque digo, ¿cómo pueden, cómo pueden? Mira, por ejemplo, otro, no voy a mencionar nombres ni medios, pero ojo, que esto aparece tanto en los medios liberales como conservadores. Otro ensayista ha dicho que él cree que cuando se concrete la transición política en Cuba, Rusia y China se van a retirar por completo. ¿En qué basa este señor para decir eso? Bueno, esa es una de los comentarios con los que yo estaría de acuerdo. Parte de lo que Estados Unidos está buscando en Cuba es que China y Rusia se retiren del hemisferio. Entonces, si la relación entre ambos países, vamos a ver, vamos a especular un poco. A mí no Venga, me venga, gusta venga, venga, especular, venga, pero vamos a especular un venga. poco. Vamos a suponer que todo sale bien para los cubanos, para nosotros los cubanos, y se produce un cambio de régimen y tenemos un gobierno democrático y una relación normal, amistosa, productiva con Estados Unidos. Ese gobierno democrático no va a querer mantener una relación normal ni con China ni con Rusia.
porque son países que tienen una larga historia de haber beneficiado a este régimen actual, que es un régimen dictatorial, anticubano, totalitario, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una alternativa. Vamos a suponer la otra alternativa, que no es buena para los cubanos. Trump se pone de acuerdo con el Cangrejo y empiezan a levantar las sanciones a cambio de que Estados Unidos invierta en ciertos sectores, fundamentalmente el sector turístico, y acepte al régimen cubano tal y como es. Y el régimen a cambio se compromete a, porque no hay otra manera en que yo pueda imaginar esta relación, al régimen no le queda otro remedio que comprometerse a alejarse de China y Rusia. En cualquiera de las dos ecuaciones, de los dos escenarios, Rusia y China salen de Cuba. En cualquiera de los dos. Si yo fuera ministro de Exteriores de un gobierno democrático en Cuba, lo primero que yo haría sería llamar al embajador ruso y al chino a decirle recojan y váyanse. No queremos una relación con ustedes, queremos relaciones con países democráticos, con sociedades abiertas, no con sociedades cerradas, autoritarias y totalitarias como la que representan ustedes. Y sería una buena señal, La ¿no? relación comercial con China y Rusia no es necesaria para el despegue económico de Cuba. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo económicamente, está a 30 minutos de vuelo de La Habana. Francamente, con eso basta y sobra. Sería una excelente señal para la Casa Blanca si hicieran eso. La última opinión que deslizo, porque no quiero abusar de tu generosidad, jugando a los supuestos. No, Gracias. no, porque, ojo, es que uno cae en el mundo de la especulación y eso no es sano, la verdad que no es sano. Pero alguien que suele ser citado por los medios de la Florida, sobre todo, como un experto en Cuba, sin sonrojarse, además sin dar explicaciones fehacientes, en mi opinión, ha dicho que el futuro de Cuba solo lo dirimen, solo lo pueden resolver los cubanos y no los estadounidenses. ¿Qué opinión te merece eso? Mm. Habría que ver el contexto del comentario, francamente, para ser justo en mi comentario al respecto. Está claro que el problema de fondo es un problema nacional, porque el conflicto fundamental aquí no es con Estados Unidos. El conflicto fundamental es entre un pueblo y un régimen que se ha apoderado del país y que para apoderarse del país creó un diferendo artificial con los Estados Unidos. Esa es mi visión de la crisis cubana de los últimos 70 años, donde el diferendo bilateral con Estados Unidos es secundario a un diferendo fundamental entre cubanos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, estaría de acuerdo con el comentario, porque la solución final es una solución entre cubanos. Estados Unidos puede hacer lo que en Cuba, lo que ha hecho en Venezuela, y la cosa no se resuelve si no hay un acuerdo entre cubanos. Y por eso es que el problema de Venezuela no se ha resuelto, porque Estados Unidos no ha favorecido, y esto es algo que todavía a mí me sorprende, un encuentro real entre los dos lados del conflicto venezolano, empezando por los que ganaron las elecciones del año 24. Estamos viendo ahora un diálogo, supuesto diálogo, para democratizar, pero en ese diálogo no está representada la verdadera oposición venezolana y por lo tanto ese diálogo no puede ser válido. En la Cuba de mañana tiene que haber necesariamente un diálogo, una conversación y una colaboración entre cubanos que estamos hoy en día enfrentados y con una cerca por el medio. Porque si no, no se puede resolver el problema Claro. fundamental de la nación, como hizo España, como hizo Ujú. Chile. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva.
la perspectiva real de que estamos en una encrucijada, en que los cubanos del exilio no podemos resolver el problema de Cuba. Los cubanos que viven en la isla y que están en contra del régimen no han podido resolver el problema por las razones que ya sabemos, la represión, la miseria, la división interna creada por el régimen, alimentada por el régimen, la falta de información verídica, real. Todas esas cosas contribuyen a que los cubanos estemos ahora como en el 1898 sin poder resolver el problema de fondo. Y es Estados Unidos el único que tiene la llave, porque tiene la capacidad militar para que eso cambie de la noche a la mañana. Si lo vemos desde esa perspectiva, que es una perspectiva muy real, entonces no podemos resolver el conflicto de los cubanos sin contar con la ayuda de Estados Unidos, que es el que puede mover la balanza en una dirección o en la otra. Eso es una realidad indiscutible, me parece. Están escuchando a Sebastián Arcos, que es el director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Sebastián, yo creo que uno de los pecados capitales nosotros los cubanos es que a veces nos creemos el ombligo del mundo. Sí. Sí, la verdad, y que podemos opinar de todo y que sabemos de todo. A mí me gustaría desconstruir, vaya palabreja esa, esa percepción y preguntarte a ti, ¿realmente cuál es la idea que se tiene de Cuba y del problema cubano en los medios académicos? No hablo de tu colega en South Florida, porque es evidente que está en el Inside, sino en los medios académicos de los Estados Unidos. ¿Cómo tú percibes eso? Mm. Es una opinión generalizada, porque tenemos que generalizar. Hay individuos dentro de la academia que entienden exactamente cuál es el conflicto, pero la opinión general, la narrativa general, que es una narrativa, por cierto, que el régimen cubano ha estado alimentando desde hace muchísimo tiempo de manera sistemática, es que el problema de Cuba existe por culpa de los Estados Unidos, por culpa de la política de los Estados Unidos, y que solamente cambiando la política de los Estados Unidos es que se puede resolver el problema de Cuba. Los académicos norteamericanos hablan de soberanía y confunden la soberanía nacional del pueblo cubano con las decisiones del régimen que está en el poder hace 60 años, y eso es un error fatal, porque eso no es la definición de soberanía, es simplemente lo que decide el régimen de turno. Claro. Y este es un régimen de turno que ha durado 70 años, pero es un régimen de turno, que no quede ninguna duda. Es un régimen de turno y se va a acabar en algún momento. Y siguen pensando, ese fue el error que llevó al presidente Obama a tratar de arreglarse con el régimen, porque tanto el presidente Obama como quienes lo asesoraron, como muchísimos académicos antes que él y después que él todavía quedan, siguen pensando, para decirlo en una frase que yo he creado precisamente para hablarle a la prensa norteamericana, que Cuba está rota por culpa de Estados Unidos y de la política norteamericana, y que para arreglar a Cuba lo único que hay que hacer es cambiar la política de Estados Unidos. Obama cambió la política de Estados Unidos y ¿qué pasó? No se arregló nada. Porque el problema no depende de Estados Unidos ni de la política de Estados Unidos. Nunca dependió de Estados Unidos. Siempre dependió de las decisiones soberanas de un grupo limitado de personas que se apoderaron del poder en Cuba y continúan en el poder en Cuba hoy en día. Esas son las decisiones que hicieron que Cuba esté en la crisis que está hoy. Y si no eliminamos a esa casta, no se va a poder resolver el problema de fondo. Hombre, bueno, mi estimado Sebastián, créeme que a toda costa intentamos que en este programa, al menos, eso no suceda, ¿vale? Eso me queda claro, porque te lo he dicho antes en otras ocasiones.
una de las razones por las que me gusta tu programa es porque me haces preguntas que me ponen a pensar. Y eso es precisamente lo que hace la conversación mucho más interesante. Yo te podría, Porque yo te podría devolver el piropo en grado superlativo, pero no lo voy a hacer porque la gente va a decir, ¿hasta dónde van a llegar estos tipos hoy? muchas gracias, Gracias muchas a ti, gracias. No, Sebastián. pero es que así es como se deben hacer las cosas. No simplemente estar todos de acuerdo y convertirse esto en una fiesta de rebotar una pelota de ping-pong con la que todos coincidimos. Vamos a explorar ideas nuevas, Exacto. vamos a explorar ángulos en los que hay diferencias. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Es cierto. O si no, no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido. Sebastián, buenas tardes y muchas gracias, ¿vale? Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao.